¿Por qué creen que se desarrolla en los organismos más complejos un sistema cardiovascular? Es consecuencia de la evolución, ¿sí?, de los organismos. A medida que van complejizándose y que van aumentando de tamaño, lo que van necesitando sistemas más complejos para poder satisfacer las necesidades mediante procesos que requieren de la distribución de los gases y de otras moléculas para nutrición, crecimiento, reparación. De los organismos unicelulares o en microorganismos pequeños, esto lo pueden hacer directamente por difusión, a través de su propia membrana celular, ¿sí? Pero a medida que se van complejizando, se necesita un sistema circulatorio, ¿sí?, que tiene una bomba y, perdón, un sistema circulatorio que tiene una bomba, que es el corazón, que distribuye esa sangre oxigenada al resto de los tejidos. Y van a ver que en el caso del aparato cardiovascular del ser humano, tiene una doble bomba, o sea, es un sistema paralelo con dos bombas en circuito, que es lo que conocemos como circuito mayor y circuito menor. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto ya esta diapositiva en algún momento cómo se organiza el sistema circulatorio? Y van a ver que tenemos un sistema circulatorio que está compuesto por órganos, ¿sí?, y por un tejido sanguíneo, que como vimos en la primera parte del año tenía una fase líquida que correspondía al plasma y una fase forme que eran las células. ¿Bien? Para los órganos que componen el sistema circulatorio son el corazón, que sería la bomba, y un sistema de conducción que son los vasos, ¿sí? Y estos vasos sanguíneos van a ver que se pueden clasificar en arterias, capilares y venas. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el sistema circulatorio de los mamíferos consta de tres elementos funcionales básicos, que son la bomba, como yo les decía que es el corazón, que hace recircular un líquido, que en este caso es la sangre, a través de una serie de contenedores que son los vasos sanguíneos. ¿Bien? Esto es importante entender la interrelación, porque van a ver, como cuando vimos anemia, que un paciente que tenía anemia, que tenía disminuida la concentración de hemoglobina. Entonces, un mecanismo compensador es hacer que esa sangre, que está con poco contenido de oxígeno, recircule más veces. ¿Para qué? Para poder suplir los requerimientos de oxígeno de los tejidos. ¿A través de qué mecanismo? Por aumento de la frecuencia cardíaca. Esa bomba bombea esa misma sangre más veces por minuto. ¿Bien? Entonces, ahí es donde empieza uno a interrelacionar conceptos de por qué la taquicardia es un mecanismo compensador de la anemia. Entonces, como yo les decía, fíjense que el sistema circulatorio en el ser humano y los mamíferos es en realidad un sistema de dos bombas, ¿sí? Por eso hablamos de cavidades cardíacas derechas y cavidades cardíacas izquierdas, o un sistema pulmonar menor y sistema pulmonar mayor. ¿Y por qué creen que se llama mayor o menor? ¿Por las presiones sería? Perfecto. Hablamos de una circulación menor porque la presión que tiene que ejercer el ventrículo derecho es menor, ¿sí?, porque la presión sistólica promedio de la arteria pulmonar es de unos 20 milímetros de mercurio, mientras que la presión contra la que tiene que bombear el corazón izquierdo o el sistema mayor tiene que hacerlo contra 120 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que ambas bombas lo que hacen es funcionar en serie, ¿bien? Y tienen gastos cardíacos iguales, pero cada bomba lo hace con menores resistencias. ¿Saben de cuánto es el gasto cardíaco normal? 6 litros, aprox. Sí, aproximadamente unos 5 litros, 6 litros por minuto, ¿bien? Y obviamente según los requerimientos puede verse incrementado, por ejemplo, en caso de deporte, ¿bien? Entonces, si quisiéramos empezar a describir cómo es la circulación, podemos decir que en el caso de la circulación menor o la circulación pulmonar, el destino final, ¿cuáles van a ser? Los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia esta primera circulación o circuito menor? Se inicia desde el ventrículo derecho, fíjense acá lo tienen en azul, desde el ventrículo derecho, donde nace la arteria pulmonar, como ustedes ya lo vieron. ¿Qué tipo de nutrición daba la arteria pulmonar en los pulmones? Sangre desoxigenado. Bien, pero ¿cómo era? Era una circulación o una Funcional. irrigación funcional, ¿sí? Fíjense que acá no Ay, está verdad. poniendo nutrición al pulmón, sino que lo que hace es transportar sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso, la oxigenación de la sangre, ¿bien? Y esta sangre oxigenada
sangre roja, va a regresar ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda por las Hacia la venas aurícula pulmonares. izquierda, perfecto, a través de las 4 venas pulmonares, ¿sí? Y desde las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, desde aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, bien, que va a distribuir el resto de la sangre oxigenada para los distintos tejidos, se desoxigena a nivel periférico y va a regresar al corazón derecho a través de ¿qué? A través de las venas cavas, ¿sí? El seno venoso coronario ingresa por la aurícula derecha y desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Fíjense que son dos series o dos bombas que trabajan en paralelo, complementándose. ¿Bien? Profe, una Sí. pregunta. ¿El tipo de circulación en el corazón izquierdo es nutricia o funcional también? ¿Cómo? Recién se comentó que en el corazón derecho el tipo de circulación era funcional. No, En el corazón izquierdo. perdón, no era en el corazón que la irrigación fuera funcional, sino que hacíamos un recuerdo de cómo clasificábamos la irrigación pulmonar en funcional o nutricia. Ah, Acá no entendí estamos mal. hablando cómo está nutriéndose el corazón, estamos viendo a grandes rasgos cómo es el circuito mayor y el circuito menor, por dónde ingresa la sangre oxigenada, dónde se oxigena y cómo regresa la sangre desoxigenada al corazón. Y Listo, estamos listo. viendo justamente cómo es el funcionamiento de este sistema circulatorio. Después vamos a ver que la nutrición del miocardio es diferente. ¿Bien? Esto, aunque les parezca mentira, que parece algo muy grosero, el otro día un alumno fue a rendir el final de ARTI y no me supo decir de dónde nacía la arteria pulmonar. Entonces, son cosas muy groseras que son fundamentales que las entiendan para que puedan entender el ciclo cardíaco. ¿Bien? Entonces, dijimos que teníamos una bomba y dentro de los órganos teníamos también los vasos sanguíneos. ¿Bien? Tenemos que las arterias son vasos que tienen paredes más gruesas porque eso les permite resistir altas presiones, ¿bien? Que el grosor de la pared de la arteria va disminuyendo a medida que va disminuyendo el tamaño de la luz, pero obviamente lo que va a alterarse es la relación pared-luz, ¿sí? O sea, aumenta la relación entre la pared y la luz. Mientras que las venas tienen mayor diámetro, pero son de paredes mucho más delgadas, ¿bien? Y desde el punto de vista histológico, los tres componentes básicos de los vasos sanguíneos son, fíjense que acá está puesto, el endotelio, que es la capa que reviste el interior del vaso, ¿bien? Está formado por una única capa de células que se llaman células endoteliales. Después tenemos una túnica media, ¿bien? Acá está anotada la túnica media, y por fuera vamos a tener la adventicia, ¿sí? Estos tres elementos se van a disponer, como les decía, en capas concéntricas denominadas túnicas, ¿bien? Entre la íntima y la media lo que vamos a tener es la lámina elástica interna, y entre la túnica media y la adventicia, ¿sí? Acá sería a este nivel, la lámina elástica externa. Esta es la distribución o la composición histológica de todos los vasos, ¿sí? Después, obviamente, según el tipo de vaso, van a ver que tienen mayor o menor desarrollo de una u otra capa. Entonces, van a ver que las arterias se pueden clasificar en arterias elásticas o arterias de conducción, en arterias musculares o arterias de distribución, en arteriolas y en capilares, ¿sí? Como el nombre lo dice, las arterias elásticas lo que van a tener es mayor desarrollo de qué capa, de la capa elástica, de la elastina, ¿sí? Son histológicamente, están adaptadas para qué, para mantener altas presiones mediante estas fibras elásticas que se expanden al recibir el flujo de sangre y mantenerlo. ¿Bien? ¿Cuál es el ejemplo típico de una arteria elástica? La arteria aorta. Por eso se dice que la aorta funciona como un segundo corazón, porque conserva esta energía cinética y hace que el flujo sanguíneo se mantenga de manera constante y no de manera pulsátil, latido a latido. ¿Bien? Por eso es una arteria elástica o de conducción. Después tenemos las arterias llamadas arterias musculares o de distribución, en donde obviamente el elemento fundamental, ¿bien? Y luego tenemos las arteriolas, que lo que hacen es regular la distribución de la sangre hacia los lechos capilares. El diámetro es muchísimo menor, entre 10 y 100 micrómetros. Son vasos de resistencia y tienen 1 o 3 capas de músculo liso al nivel de la túnica media. ¿Bien? Entonces recuerden que las arteriolas son fundamentalmente los vasos de resistencia. Y por último tenemos los capilares,
Bien, que vamos a ver que los capilares se pueden clasificar según sus tipos en continuos, fenestrados o sinusoidales. ¿Cuál es el diámetro de los capilares? Entre unos 5 o 10 micrómetros para permitir el paso de los glóbulos rojos. Están compuestos por una sola capa de células endoteliales que va a estar plegado sobre sí mismo y con uniones ocluyentes. ¿Cuál es la principal función de los capilares? El intercambio gaseoso, y van a tener pericitos, que son células de tejido conectivo, que sirven para el proceso de reparación y regular el calibre de los capilares. Entonces, según este tipo de células, los capilares pueden ser continuos, cuando no tienen poros, ¿sí? El ejemplo típico es la barrera placentaria o a nivel del pulmón. Pueden ser capilares fenestrados, el ejemplo típico es a nivel del glomérulo renal, cuando vamos a verlo en el cuarto núcleo, o los capilares de tipo sinusoidales, que el ejemplo típico es a nivel del hígado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dijiste que las arteriolas era el sitio de mayor resistencia? ¿O que eran vasos de resistencia? Las arteriolas son, exacto, son vasos de resistencia, ¿sí? ¿Y Viste que va a ser requieren, donde resida la mayor resistencia del claro, sistema? exacto. ¿Por qué? Porque hay, fíjense que los capilares, las arteriolas, perdón, es la suma de muchas arteriolas. Después vamos a ver cómo las resistencias se pueden sumar en serio o en paralelo, y eso hace que la resistencia sea mayor o menor. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Y después van a ver que las venas, son vasos que tienen una alta complacencia, son vasos complacientes. ¿Se acuerdan el concepto de compliance que lo vimos en pulmón? Sí, ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién se acuerda? ¿Sería distensible? Claro, distensión en función de qué. Y decimos que un vaso es altamente complaciente. que va a En aumentar cuestión. el volumen por pequeñas unidades de presión, por pequeños cambios en las unidades de presión. ¿Cómo sería, perdón? Que va a aumentar el volumen por pequeños cambios en la presión. Claro, el concepto de compliance o complacencia es la variación de presión en función del cambio de volumen. Si un vaso es altamente complaciente, tiene la capacidad de producir o recibir una gran cantidad de volumen con escasas variaciones de la presión, ¿sí? Por eso, un alto porcentaje del flujo sanguíneo o del volumen sanguíneo está a nivel del territorio venoso. ¿Por qué? Porque puedo alojar un gran contenido de sangre sin que haya grandes variaciones en la presión, ¿sí? Entonces, fíjense, este tema de la resistencia. Habíamos dicho que las principales vasos de resistencia son las arteriolas, ¿bien? El volumen sanguíneo, fíjense, prácticamente el 60% está a nivel del territorio de las venas y las vénulas, porque son vasos altamente complacientes, ¿bien? Y la velocidad de flujo va a estar mayor a nivel de las grandes arterias. Entonces, fíjense que yo tengo una arteria, como puede ser la arteria aorta, con un diámetro interno de 2,5 centímetros. Sin embargo, el área total de corte seccional es solo de 4,5 centímetros cúbicos, en comparación con lo que pasa con los capilares, que tienen un diámetro interno de 5 micrómetros, 10 micrómetros, como habíamos dicho, pero el área seccional de corte hace que este aumente a 4.500 centímetros cúbicos. ¿Bien? Profe, ¿qué sería el área seccional de corte? El área seccional de corte es la sumatoria de todo. ¿Vieron como cuando lo vimos el concepto en bronquios y bronquiolos, que veíamos el bronquio fuente y cada uno de los bronquios chiquititos? La superficie de sección es muchísimo mayor en los pequeños bronquios, porque sumas cada uno de esos pequeños bronquios. Profe, vendría a ser como la área de sección transversal. Exacto. ¿Sí? Es como que muchos de los conceptos que vimos en la parte bronquial se pueden extrapolar a los vasos. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, entonces habíamos dicho que en el sistema cardiovascular teníamos los órganos y el contenido, que era el tejido sanguíneo, que ya todos saben que es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular y que está compuesto por un componente líquido y un componente forme, ¿sí? Las funciones de la sangre ya se las acuerdan de sobra, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, ¿dónde está alojado el sistema cardiovascular? En el mediastino, ¿sí? ¿Saben qué es el mediastino?
¿Me El sabría decir mediastino cómo es es una cavidad virtual. Bien, el nombre lo dice, está en el medio de, pues es mediastino, está en el medio de la caja torácica, ¿sí? Es un compartimento central de la caja torácica que contiene todas las vísceras torácicas excepto los pulmones. Por eso no vimos mediastino cuando hablamos de aparato respiratorio, porque justamente es lo único que no contiene, ¿sí? Y este mediastino es una estructura flexible y dinámica, ¿bien? Que se mueve justamente por todas las estructuras que contiene. Por ejemplo, el corazón cuando se mueve, cuando bombea, moviliza el mediastino, lo mismo que las estructuras que lo rodean, como son el diafragma y el pulmón con los movimientos respiratorios. Por eso no es un compartimento rígido o estanco, sino que continuamente está en movimiento. Aparte está ocupado por vísceras huecas, como son el pulmón, como son el corazón, ¿bien? Entonces esto le da una dinámica a las estructuras que contiene. ¿Cómo lo vamos a dividir para su estudio? El mediastino se lo puede dividir, fíjense acá, en un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Bien? ¿Desde dónde se extiende el mediastino superior? Se extiende desde la apertura torácica superior hasta un plano horizontal que incluye el ángulo del esternón hacia adelante, ¿bien? Fíjense acá, el ángulo del esternón hacia adelante, y hacia atrás lo que tengo es el cuerpo intervertebral del disco que se encuentra entre T4 y T5. Obviamente esto es un límite imaginario y arbitrario puesto para poner un punto de corte, ¿sí? Este plano entonces que pasa por el ángulo del esternón hacia adelante y por el disco intervertebral del disco que se encuentra entre T4 y T5 es lo que se conoce como plano transverso del tórax, a este nivel. Y esto lo que va a delimitar es el mediastino superior. La única víscera u órgano que es exclusivo del mediastino superior es el timo. ¿Sí? Después el resto de los órganos que contienen el mediastino superior son órganos que entran y salen y que se continúan, por ejemplo, con el cuello. ¿Sí? Tenemos los grandes vasos, las venas brachiocefálicas y demás. Después tenemos el mediastino inferior, ¿sí? Cuyo límite inferior, lógicamente, ¿cuál va a ser? El diafragma. Y el límite superior, el que marcamos para limitar el mediastino superior. A su vez, este mediastino inferior lo que hace es subdividirse en anterior, medio, ¿sí? Y posterior. El de mayor volumen es el mediastino medio y es el que está ocupado por el pericardio y su contenido. ¿Cuál es el contenido del pericardio? El corazón y los grandes vasos, ¿sí? Aorta, arteria pulmonar, vena cava, es lo que van a delimitar o formar el mediastino medio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. No. profe. Profe, ¿podría repetir de nuevo al respecto del timo? Que yo no escuché de hecho. No, que la única, digamos, estructura que es propia del mediastino superior es el timo. Después el resto de las estructuras del mediastino superior pasan a través de la apertura torácica y se continúan hacia el cuello o desde el cuello hacia el abdomen. Entonces el único órgano que es exclusivo del mediastino superior es el timo. Ay, gracias. Ahora sí. Profe, te hago una pregunta. Sí, Si vos preguntaras los límites del mediastino superior, ¿estaría bien decir que posteriormente está limitado de T1 a T4 y anteriormente por el esternón? no, de T1 a T4 no, en realidad es el disco intervertebral del que se encuentra entre T4 y T5, no te vas hasta T1, si no estarías marcando que es acá arriba. Yo te marqué el límite, Listo. lo que marca el punto de corte. Ahora, que el mediastino superior se extiende desde acá hasta acá, sí. Ahora, el límite superior es acá, entre T4 y T5, lo que marca este punto de corte. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese punto de corte, profe? Este punto de corte es el plano transverso del tórax. Esto acá, plano transverso del tórax. Gracias. De nada. Ahora bien, como dijimos entonces, lo que sería el mediastino medio está ocupado fundamentalmente por el pericardio y por el corazón y los grandes vasos, ¿sí? Que emergen de ahí.
¿Para qué es el pericardio? El pericardio, como toda serosa, tiene un origen mesotelial, ¿bien? Fíjense que el corazón nace como una evaginación y queda atrapado dentro de esta bolsa que después se oblitera con el desarrollo embrionario, ¿bien? Entonces, en definitiva, el pericardio es una membrana fibroserosa que lo que hace es recubrir al corazón y la raíz de los grandes vasos, ¿bien? Este pericardio, fíjense, está formado por dos capas. ¿Sí? Hablamos de un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El pericardio fibroso va a ser el más externo y el más interno se lo llama pericardio seroso. Para esta capa más externa que dijimos que era fibrosa, es la capa más resistente y lo que hace es estabilizar al corazón, ¿sí? Y evita que se dilate de manera excesiva y además es como que le da una cierta estabilidad a la estructura cardíaca y se continúa con el centro tendinoso del diafragma. O sea, es una capa totalmente fibrosa, ¿bien? Que hacia abajo después se va a continuar con el centro tendinoso del diafragma. Bien, fíjense acá, esto es cuando empieza a desarrollarse, ya en la etapa postnatal, cuando se termina de desarrollar, tenemos que este RAFE se va a continuar con el centro tendinoso del diafragma. Bien. O sea, básicamente la capa externa es una capa fibrosa que le da resistencia, lo estabiliza el corazón. Y después tenemos la capa más interna que se conoce como pericardio seroso, que como yo decía, el corazón va metiéndose y es como que queda embolsado, es como un saco colapsado, ¿bien? Que se ubica entre el pericardio fibroso y el corazón. Y va a estar formado por dos capas. Un pericardio parietal y un pericardio visceral. ¿Bien? O lámina visceral, que es la que está bien pegadita al corazón, y una más externa en contacto con la porción fibrosa del pericardio, que es la lámina parietal. Esta superficie, ¿sí? de esta capa, digamos, interna o pericardio seroso, es brilloso, como su nombre lo dice, y lo que hace es lubricar al corazón para permitir que el corazón se pueda mover, digamos, rítmicamente, y va a estar sostenido únicamente por los vasos aferentes y eferentes y por reflexiones de esta membrana serosa, lo que le da al corazón libertad de movimiento. Piensen que continuamente el corazón está moviéndose y se está contrayendo. Entonces necesita esta cierta flexibilidad o esta cierta movilidad que le da el pericardio seroso y a su vez la resistencia que le genera por fuera el pericardio fibroso, ¿sí? Ahora fíjense que esta capa de pericardio parietal tiene una particularidad, que es sensible, ¿sí? ¿Y de dónde provienen estos estímulos dolorosos? Eso suele ser pregunta de examen a veces, que cuál de las láminas es sensible o no. La sensibilidad del pericardio parietal, ¿sí? O de la capa parietal del pericardio seroso, proviene de los nervios frénicos, ¿bien? Y lo que hacen es generar un dolor que se llama dolor referido. O sea, al paciente no le va a doler el pericardio, sino que es un dolor que se irradia y que es referido a una cierta dermatoma. Habitualmente está ubicado en la parte superior del tórax o localizado a nivel del hombro, ¿bien? Es un dolor referido. Ahora vamos a ver que entre este pericardio seroso y este pericardio fibroso tenemos una cavidad que se llama cavidad pericárdica, que en realidad es una cavidad virtual, es un espacio potencial entre estas capas del visceral y la capa parietal del pericardio seroso, ¿sí? En condiciones normales es algo virtual, pero en ciertas condiciones patológicas, como puede ser un derrame pleural, un paciente con insuficiencia cardíaca, se acumula líquido, ¿bien? Y lo que va a hacer es comprimir externamente al corazón, comprometiendo su llenado y por lo tanto va a comprometer el ciclo cardíaco, ¿sí? A veces no solo depende de la cantidad de líquido que se acumula en esta cavidad, sino que a veces depende del tiempo en el cual se acumula. Cuando es un derrame de brusca aparición, por más que no sea de mucha cuantía, puede descompensar al paciente, ¿sí? En cambio, algunos pacientes pueden tener un derrame mucho más marcado, pero que es un derrame de presentación más insidiosa, crónica, y el paciente va adaptándose y desarrollando capacidades compensatorias, ¿bien? Fíjense que esto sería una placa de un paciente con un derrame pericárdico. Lo que vamos a ver, esto es una placa de tórax de frente, ¿bien? ¿Qué le llama la atención? Que hay un ensanchamiento del mediastino, ¿bien? Y esto es por la presencia de líquido
entre el corazón y la bolsa que lo reviste, que es el pericardio. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo está irrigado? Profe, una pregunta. Sí, decime. Sí, ¿qué función cumple la inervación sensitiva del pericardio parietal? Bueno, permite cuando en algunas situaciones, en condiciones normales, el pericardio, como toda serosa, no duele. Ahora, cuando hay, por ejemplo, cuadros de inflamación, por ejemplo, una pericarditis, hay un despulimiento de la serosa, entonces puede hacer que el paciente tenga la palpación, un frote pericárdico, o que vos le ocultes, ¿sí? Ese rozamiento por esa serosa despulida, y el paciente que con la respiración o los cambios de movimiento, el paciente tenga dolor. ¿Bien? Profe, te hago una pregunta. Sí, Profe, ¿podría repetirlo? ¿qué cosa? Lo que acabaste de decir. Sí, a ver, en ciertas situaciones, por ejemplo, cuadros infecciosos, como puede ser un paciente que tiene un cuadro de vía superior, en algunos casos se produce una respuesta inflamatoria exacerbada, y esa respuesta inflamatoria puede producir un cuadro de pericarditis, que es la inflamación del pericardio, ¿sí? Esta capa parietal tiene sensibilidad, entonces esa inflamación de la pared, de la membrana, puede generar dolor. Y al paciente no es que le va a doler justamente ahí donde está el corazón, el pericardio, sino que es un dolor que se irradia por la inervación que tiene a la dermatoma correspondiente. Entonces es un dolor referido que puede ser, por ejemplo, hacia el tórax, hacia el hombro, ¿sí? Pero produce en situaciones patológicas, el pericardio puede doler. ¿Y en qué situaciones puede dejar de doler? Cuando hay una inflamación muy marcada, una pericarditis, hay tanta inflamación que el paciente desarrolla un derrame pericárdico. Entonces, cuando se interpone líquido entre las dos membranas, al no haber ese frote entre ambas capas, el paciente deja de doler, el paciente deja de sentir dolor. ¿Sí? Profe, recién cuando estabas hablando de pericardio, dijiste, nombraste que por edema pulmonar que podía afectar lo que sería el llenado o la contracción Vos del pensás corazón. que el pericardio es la bolsa que reviste por fuera al corazón, y normalmente la cavidad pericárdica es una cavidad virtual. Prácticamente no tiene líquido, ¿sí? Tiene no más de 10 mililitros. Ahora, si ese espacio se incrementa, vos pensás que es una fuerza externa, hay algo acá afuera que está comprimiendo el ventrículo, y el ventrículo se tiene que llenar de sangre, ¿sí? Claro, ahí está, profe, gracias. Bien. El paciente que tiene un frote pericárdico habitualmente se lo escucha como cuando uno roza, ¿vieron cuando uno toca una tela de seda y que rota una con otra? Ese es el típico ruido de un frote pericárdico, ¿sí? Habitualmente el Profe, frote se escucha mejor cuando el paciente se inclina hacia adelante, se pone en posición de cuclillas y uno le pide al paciente que deje de respirar. La maniobra esa semiológica de hacerle al paciente que no respire permite diferenciar si el frote es por compromiso de la pleura o por compromiso del pericardio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces yo les decía, cuando hay, después de una inflamación muy marcada, se produce un derrame, obviamente se separan las dos hojas, entonces dejan de rozar una con otra y el paciente hasta siente menos dolor. Profe, ¿y cuáles serían las causas de un derrame o de una inflamación? Lo que les decía, por ejemplo, una pericarditis, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo puede ser un lupus, alguna seronegativa, suelen tener inflamación de las serosas, ¿sí? Y suelen tener poliserositis, inflamación de la pleura, del pericardio, del peritoneo, o sea, suelen tener por un componente autoinmunitario el compromiso de varias serosas en simultáneo. O bien puede ser consecuencia de una reacción cruzada autoinmunitaria post cuadro infeccioso. Algunos pacientes después de una neumonía, que es lo que pasaba en los pacientes con COVID, que podían tener
una neumonía grave por COVID y tener complicaciones cardiológicas por hacer, por ejemplo, una pericarditis. ¿Sí? El compromiso cardíaco se producía después de un cuadro respiratorio infeccioso. Eso por poner algún ejemplo. Otras causas fisiopatológicas de derrame pericárdico puede ser un paciente con una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pacientes pueden tener un derrame pericárdico por un infarto agudo del miocardio donde hay ruptura del ventrículo y pueden hacer un taponamiento cardíaco o pueden hacer un hemopericardio. Lo que acumulan no es agua, no es líquido, sino que es sangre. Y eso se llama un hemopericardio. O como complicación de alguna maniobra clínica, un paciente que se le hace una pericardiocentesis, se le punza el ventrículo, puede ser un hemopericardio. ¿Bien? Cuando este cuadro de derrame pericárdico es muy marcado, el paciente puede llegar a tener un taponamiento cardíaco, que es un cuadro grave en el que hay que actuar rápidamente. ¿Bien? Profe, ¿el dolor se siente más en el lado izquierdo que en el derecho? Es un dolor referido. Habitualmente se suele hablar de que es un dolor irradiado más hacia el lado izquierdo cuando hablamos de infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Pero en general es un dolor irradiado al hombro o al cuello, ¿sí? No necesariamente tiene que ser hacia el lado izquierdo. Ahora bien, con respecto a la irrigación del pericardio, vamos a ver que la irrigación está fundamentalmente por la arteria pericardiofrénica, ¿sí? Que es una rama de la arteria torácica interna, que como toda arteria va a tener su vena satélite, que es la vena pericardiofrénica. ¿Sí? Hay otras arterias que contribuyen para la irrigación del pericardio, como son las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, las arterias diafragmáticas superiores, pero fundamentalmente acuérdense que la arteria que irriga el pericardio es la pericardiofrénica, rama de la arteria mamaria interna. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si nos preguntan la irrigación, ¿solamente va a la arteria pericardiofrénica o también incluimos la vena? Es que siempre la arteria va con una vena satélite que habitualmente recibe hasta el mismo nombre, ¿sí? Que obviamente lo que hace es sentido inverso de la sangre, porque uno lleva la sangre oxigenada y la otra la sangre desoxigenada, pero uno puede hablar de la arteria pericardiofrénica y su vena satélite. ¿Bien? Consulta porque hay chicos que rindieron el recuperatorio y cuando le preguntaban irrigación ponían también las venas y le dijeron que estaba mal porque solamente le preguntaban la irrigación, no la vascularización. No, lo Por que se eso preguntó en el recuperatorio fue el tipo de nutrición que tenía el pulmón para que hablaran de irrigación funcional o nutricia y que pusieran las arterias bronquiales o pulmonares. Nadie les preguntó nada raro. Después se distorsionan las preguntas, pero fue lo mismo que se les había preguntado en el primer parcial. Hacía mención al concepto de irrigación nutricia y funcional. ¿Sí? Con respecto al retorno venoso van a ver que la mayoría de las venas son tributarias de las venas brachiocefálicas. ¿Sí? Acá tienen la vena brachiocefálica izquierda, ¿bien? Y las venas subclavias. Esos son conceptos generales de la irrigación. Profe, Sí, la arteria periocardiofrénica, dijiste que era rama de cuál arteria? de la arteria mamaria interna. Profe, Gracias. Sí. ¿es de la rama de la arteria mamaria o de la arteria torácica interna? De la Eso arteria, yo perdón, de la también. arteria torácica interna. Perdón, tenés razón. Claro, por eso te consultaba, me había quedado Tengo de la duda especialidad, de como eso. yo siempre uso la mamaria interna, porque es con la que hacemos los puentes de bypass coronario, siempre tengo la mamaria interna en mi cabeza. No, es la arteria torácica interna. Gracias, profe. Bien. Ahora bien, vimos la irrigación venosa, arterial, y cómo va a estar inervado el pericardio. Dijimos, los nervios frénicos, que son ramas de C3 a C5, son la principal fuente de las fibras sensitivas y van a dar la sensación dolorosa que va a estar referida hacia la piel de la región supraclavicular homolateral. ¿Bien? Lo que decíamos que va a corresponder a la dermatoma correspondiente de la raíz nerviosa que va a estar afectada. ¿Bien? Después tienen inervación proveniente de los nervios vagos, cuya función es desconocida, y una inervación de tipo vasomotor dado por los troncos simpáticos.
Bien. Ahora esto que vimos es la bolsa que va a revestir al corazón. Y ahora lo que tenemos que ver es al corazón propiamente dicho. Bien. Fíjense que el corazón, como dijimos, es una bomba doble, una bomba dual, que lo que hace es succionar y comprimir para expulsar la sangre a través de los dos circuitos pulmonar y sistémico, ¿sí? El corazón tiene forma de pirámide truncada o de pirámide invertida y va a estar formado por 4 cavidades, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Bien, tenemos una aurícula del lado derecho y una aurícula del lado izquierdo, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, que van a estar separados entre sí a través de tabiques, ¿sí? Que son el tabique interauricular y el tabique interventricular. Y a su vez tenemos el tabique auriculoventricular. Esto cuando vieron en FSH, creo que vieron el desarrollo embrionario del corazón, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Acuérdense que según el desarrollo de esos pequeños tabiques que surgían a través de pequeñas evaginaciones que podían ser membranosas o musculares, podían generarse ciertas cardiopatías congénitas como son la CIA, la comunicación interauricular o la comunicación interventricular, cuando el desarrollo de estos tabiques falla en la etapa embrionaria. ¿Bien? Entonces, como dijimos, teníamos una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo, una aurícula derecha y un ventrículo derecho, que, fíjense, el espesor de la pared va a ser diferente y no por una cuestión arbitraria o del desarrollo anatómico, sino que tiene que ver con las presiones contra las cuales bombean uno y otro lado. Por eso el electrocardiograma de los chicos, de los recién nacidos o de los nenes chiquitos, es diferente del electrocardiograma del adulto. ¿Por qué? Porque ese corazón está desarrollándose de manera adaptativa porque está comenzando a bombear contra altas presiones. Por eso el electro es diferente en cuanto a frecuencia, en cuanto a eje eléctrico del corazón, por estas características de las presiones contra las cuales tiene que bombear. ¿Bien? Vamos a ver que el corazón tiene un esqueleto fibroso, ¿sí? Que forma un armazón de colágeno denso que está formado por 4 anillos, ¿sí? 2 anillos y 2 coronas, cada uno de los cuales va a rodear a una válvula. Y válvulas tenemos en su totalidad 4. Bien, tenemos 2 válvulas auriculoventriculares. Del lado izquierdo se conoce como válvula mitral, del lado derecho es la válvula tricuspidia o tricúspide, y 2 válvulas semilunares o sigmoideas, que son las válvulas aórtica y pulmonar. Bien, después van a ver en el libro Anatomía, en el MUR, está desarrollado todos los músculos papilares, cómo son cada una de las válvulas. Eso, si quieren, después lo leen con mayor detalle, pero fundamentalmente vean la generalidad de cuántas válvulas y cuál es la localización de cada una de ellas. Y van a ver que esto es fundamental, porque cuando veamos ciclo cardíaco, lo que regula la apertura y el cierre de estas válvulas no está dado por una inervación de un nervio que hace que se abra o se cierre, sino que se abren y se cierran en función de gradientes de presión. ¿Bien? Y ese concepto es fundamental. Y después tenemos las porciones membranosas de los tabiques, que son el interauricular, el interventricular y el aurículoventricular. ¿Cuál es la finalidad de este esqueleto fibroso del corazón? Fundamentalmente mantener permeable los orificios valvulares y evitar la sobredistensión de estos orificios. Por ejemplo, en un paciente que tiene un aneurisma de aorta, bueno, la existencia de este esqueleto fibroso lo que permite es tratar de evitar que no se dilate el anillo aurículo de la válvula aórtica, para que además el paciente no desarrolle una insuficiencia aórtica, ¿sí? Y además hace que en procesos esclerodegenerativos, sobre todo en los viejitos, trata de mantener esta estructura permeable. En algunos casos patológicos el paciente puede desarrollar lo que se conoce como una estenosis auricular, una esterosis aórtica, perdón. Sirve además como sitio de inserción de las válvulas y las cúspides de las valvas, permite la inserción del miocardio, ¿sí? Y además actúa como un aislante eléctrico para separar los impulsos desde la aurícula hacia los ventrículos. Y eso es fundamental para que haya una coordinación en el ciclo cardíaco entre la contracción de la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Profe, ¿válvulas Sí. y valvas es lo mismo? ¿Cómo? Válvulas y valvas. ¿Qué En diferencia hay? realidad, a la válvula se le llama a todo el componente, toda la estructura, y a su vez la válvula, por ejemplo, la válvula aórtica está conformada, es una válvula trivalva. ¿Qué significa eso? Que la válvula tiene
3 compuertas o 3 valvas, Ah, bien, gracias. ¿sí? Y entonces, Normal, cúspides es lo mismo que valvas. no, la valva es, después van a ver, es como es como un nidito de paloma, ¿sí? Este es el formato de la válvula. Y cada una de esas válvulas tiene una valva. ¿Se entiende? Mami, ahora me llevas, porfi. ¿Se entiende, chicos, eso de la válvula? Mami, Y profe, Bien. Van a ver que hay variantes también anatómicas o variantes de la normalidad, por ejemplo, en la arteria, una de las cardiopatías congénitas más frecuentes es la aorta bicúspide, es una válvula que en lugar de desarrollar 3 valvas, tiene 2 valvas, y eso hace que sea una válvula más propensa al deterioro, a la estenosis o a la insuficiencia, ¿sí? Van a ver que esto es una teoría en realidad. Cuando se habla del corazón, vieron que está formado por 3 capas. La capa interna, que es el endocardio, una capa media, que es la capa muscular o miocardio, y una capa más externa, que es el pericardio. ¿Bien? ¿Cuál es el pericardio? ¿Se ubican? El epicardio, perdón. el más externo. Claro, correspondería a la capa visceral del pericardio seroso. Bien, o sea, está formado por 3 capas. La interna o endotelio o endocardio, la pared muscular o miocardio, que obviamente el grosor, como dijimos, va a depender de las presiones que tenga que sortear esa cavidad, ¿sí? Y una capa más externa, brillante, que es la capa visceral del pericardio seroso, o se lo conoce como epicardio. Son sinónimos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, hay una teoría que yo no se las puse a desarrollar mucho porque en realidad es algo que está en revisión y en estudio, que es la teoría del funcionamiento del corazón de Thorne-Watts, que lo que se basa es en la agrupación de las fibras musculares que constituyen el miocardio ventricular, ¿sí? En una banda continua que se enrolla en una doble hélice. Es como si la banda miocárdica fuera como si fuera un trapo de piso que se va comprimiendo de manera helicoidal, y eso permite la correcta coordinación, ¿sí? En la contracción auriculoventricular. Pero esto es algo que está en estudio y que no hay certeza de que así sea. Por eso se los digo como concepto y no me explayo mucho más, porque en las revistas de la Sociedad Española de Cardiología es un concepto que está en revisión y que continuamente se están haciendo aportes a este concepto, ¿sí? O sea que con que sepan que es una banda miocárdica que se enrolla en una doble hélice es suficiente, ¿sí? Tiene una espiral basal y una espiral apical. ¿Sí? Como para que se acuerden o entiendan el concepto, es como si fuera retorcer un trapo de piso. ¿Bien? Después tenemos a las arterias coronarias. Hasta ahora vimos cómo funciona, cuáles son las cavidades, cuáles son las estructuras, cómo es la histología general de los vasos, arterias, venas, capilares, y nos falta ver cómo se irriga en sí mismo el corazón. Y van a ver que el corazón tiene ciertas particularidades, por eso después vamos a ver como concepto la irrigación coronaria, no solo por la prevalencia de la patología coronaria o patología cardiovascular, sino porque tiene una particularidad. Es el único órgano que se va a irrigar en diástole. ¿Bien? Van a ver que cuando veamos ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco consta de 2 fases. Una fase de relajación, que se conoce como diástole, y una fase de contracción, que es la sístole. Cada una de las cuales, a su vez, tiene distintas fases, ¿sí? Pero el corazón es el único órgano que se va a irrigar en diástole. ¿Bien? Las arterias coronarias son ramas de la aorta, ¿sí? Son las primeras ramas que nacen de la aorta, y se van a dividir o va a tener 2 arterias, una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, que surgen de los senos aórticos por encima de la válvula aórtica y dan las ramas que van a irrigar ambas aurículas y ventrículos, ¿sí? Y van a ver que la irrigación del corazón, se habla del concepto de dominancia. ¿Qué es lo que define la dominancia? Y esto ha sido pregunta de examen. ¿Quién es la rama, quién es la arteria que va a dar la rama descendente posterior? ¿Bien? Si la arteria descendente posterior nace de la arteria coronaria derecha, se dice que la dominancia es derecha. Mientras que
si la arteria descendente posterior nace de la arteria coronaria izquierda, la dominancia va a ser izquierda. Y en algunos casos, esta irrigación está dada por ambas arterias y se conoce como irrigación o dominancia balanceada. ¿Bien? Entonces, en la circulación balanceada, como les decía, la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la porción posterior del septum interventricular a través de la rama interventricular posterior, mientras que la coronaria izquierda lo que hace es irrigar el ventrículo izquierdo, finalizando en la cruz cardíaca. Eso es un concepto anatómico, ¿sí? ¿Qué define la dominancia cardíaca? ¿Quién da la rama descendente posterior? 80% de los casos de origen derecho y en un pequeño porcentaje puede haber una circulación balanceada. ¿Bien? Profe, ¿lo podría repetir? Sí. Que lo que determina la dominancia, igual cuando veamos circulación coronaria lo vamos a volver a ver, pero lo que determina la dominancia coronaria, como es la circulación, es quién es la arteria que da la arteria descendente posterior. 80% de las veces la arteria descendente posterior van a ser de la arteria coronaria derecha. ¿Bien? Y en algunos casos esa circulación, o sea, la cara posterior del corazón va a estar balanceada. Va a partir parte de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Que va a irrigar la porción posterior del septum interventricular, y la arteria coronaria izquierda puede irrigar parte del ventrículo izquierdo finalizando en la cruz cardíaca. Ahora bien, circulación coronaria derecha, ¿dónde nace la arteria coronaria derecha? Como dijimos, en una de las primeras ramas de la arteria aorta, nace del seno coronario derecho, ¿sí? De la aorta ascendente. ¿Y cuáles son las dos principales ramas que va a dar? La arteria del nódulo sinusal, después vamos a ver sistema de conducción, ¿sí? Esto para que lo interpreten mejor. Nace después del origen de la coronaria y va a irrigar al nódulo sinusal en el 60% de los casos. Bien, el nódulo sinusal es el encargado de la despolarización auricular y es el que comanda la actividad eléctrica del corazón en condiciones normales. Bien. Esto es importante porque si un paciente tiene un infarto que compromete la arteria coronaria derecha, no solo va a tener compromiso del miocardio, ¿sí? Que va a tener comprometido el músculo cardíaco, sino que además puede tener arritmias como complicación del infarto y un problema eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene compromiso de la irrigación del nódulo sinusal. Entonces el paciente puede hacer un paro cardíaco, ¿bien? O puede hacer un bloqueo auricular, entonces el paciente va a necesitar transitoriamente un marcapasos. Entonces conocer quién irriga el nódulo sinusal es importante para la interpretación clínica de un paciente cuando está cursando un infarto, ¿sí? Otra de las ramas es la rama marginal derecha, que también nace de la coronaria derecha, en su descenso por el surco coronario, y va a irrigar el borde derecho del corazón, discurriendo hacia el vértice del corazón. Luego tenemos la rama del nódulo aurículo-ventricular, que es la segunda usina, digamos, de la actividad eléctrica. Tenemos nódulo sinusal y nódulo aurículo-ventricular. Este se va a originar en el trayecto sobre el surco coronario de la cara posterior, sobre la cruz del corazón. Y por último, la rama descendente posterior, que como dijimos era lo que determinaba la dominancia. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿qué va a irrigar la arteria coronaria derecha? La aurícula derecha, gran parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, en un 60% de los casos el nódulo sinoauricular y en el 80% de los casos el nódulo aurículo-ventricular. Esto igual que irriga lo vamos a repasar cuando veamos electrocardiograma y cuando veamos la parte de cardiopatía isquémica, ¿sí? Después tenemos la arteria coronaria izquierda, bien, también nace del seno aórtico izquierdo. En el 40% de los casos puede dar la rama del nódulo sinoauricular y se va a dividir fundamentalmente en dos grandes ramas, que son la arteria descendente anterior, que va a descender por el surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón, ¿sí? Donde se anastomosa con la descendente posterior y ramas septales y diagonales. Fundamentalmente es un tronco grande, es una arteria epicárdica que desciende por toda la cara anterior del corazón, por el surco interventricular. ¿Bien? Y una rama que se llama circunfleja, que sigue el surco coronario. Sí.
Pensé que me preguntaban algo. Sigue por el surco coronario hasta la superficie posterior del corazón y termina poco después de llegar a la cruz. Esta es una arteria que por su disposición, por eso se llama circunfleja, porque es una arteria que da la vuelta, habitualmente no tiene tanta manifestación electrocardiográfica. Van a ver que cuando uno mira el electro, uno sabe, cuando veamos electrocardiografía, cuál es la cara del corazón que yo estoy interpretando. Entonces, si yo sé que en, por ejemplo, determinadas derivaciones como D2, D3 y ABF, voy a estar viendo la cara inferior del corazón, y yo sé que la cara inferior del corazón está irrigada fundamentalmente por la coronaria derecha, yo viendo un electro puedo saber dónde está el compromiso o qué arteria tiene tapada ese paciente. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer qué caras del corazón están irrigadas por cada arteria y cuáles son las derivaciones electrocardiográficas que representan ese territorio. ¿Bien? Y por último tenemos la rama marginal izquierda, que es una rama de la circunfleja y que en ocasiones da la rama descendente posterior. Entonces, en definitiva, la coronaria izquierda lo que va a irrigar es aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y en un 40% de los casos el nódulo sinoauricular. ¿Bien? Esperen que les voy a poner un videito que resume. Profe, ¿puede volver a la página 25 después? Sí, ya les muestro. Díganme si se ve ahí, No, profe, no se ve nada. no se ve el video. No, se ve una diapo Ah, vacía. ahí sí se ve. Y ahí sí, Sí, profe. profe. Sí. Este es un resumen, porque esto en realidad, chicos, es anatomía y es un plomo para todos, pero son conceptos básicos que tienen que saber. La idea del seminario es tratar de hacer hincapié en, che, mira, esto es importante, esto tenés que saberlo. Esa es la idea del seminario, ¿sí? Después de esto es sentarse, leerlo. El MUR tiene esos gráficos amarillos, esos cuadros amarillos de resumen que están muy buenos para los conceptos fundamentales, pero sí todo lo que es circulación coronaria y las cavidades cardíacas, las generalidades las tienen que saber lo mismo que el mediastino en su clasificación y las particularidades que dijimos del pericardio en cuanto a la irrigación y a la inervación. ¿Bien? Porque son cosas que desde el punto de vista clínico tienen importancia. Les pongo este video que resume toda la circulación coronaria, la parte arterial y venosa. ¿Sí? Yo igual después se los comparto en el campus. El sistema arterial hepático coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. Tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para disfrutarse después en la arteria coronaria descendente anterior y la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. Su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes centrales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y laterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, y se acerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular posterior y hacia la derecha, originando
pocos centímetros de su trayecto la arteria del seno que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior en los ramos posterolaterales derechos, variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior fluye por el surco interventricular posterior buscando la punta del corazón, dando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior, la vena interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y frontal posterior. A través de la arteria del nudo sinusal y de la arteria del nudo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en esta función tres grandes sistemas de drenaje venoso: el nodo coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculoventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, las venas posteriores del ventrículo izquierdo, la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge la sangre procedente del dándola en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, vuelve a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. Ahí estaba leyendo en los chats que no escuchaban bien. No se preocupen si alguno tuvo interferencia, se les frenó el video, yo ahora se los comparto en el campus.